Lucas 2:41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cuando cumplieron los días, regresaron ellos. El niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que aquí lo que estamos viendo es de que Jesús, primeramente lo que queremos resaltar aquí es el versículo 46, 2:46. Ya dimos la explicación anteriormente referente al 2:41 que dijimos de que él cuando fue a la fiesta de la Pascua, pues bueno, tenía 12 años, que lo había cumplido en el mes de Nisan. O sea que cuando él cumplió los 12 años en el mes de Nisan, ellos después fueron a la fiesta de la Pascua. Eso ya lo explicamos en el video anterior. Pero ahorita vamos a ver lo que dice Lucas 2:46. En Lucas 2:46 dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndole y preguntándoles. O sea que Jesús les preguntaba a los doctores de la ley, les escuchaba y bueno, luego les preguntaba. Entonces estaban admirados por eso que él hacía, porque miraban que era demasiado inteligente, porque lo dice el 47, y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas, o sea que le respondía a los doctores de la ley. O sea que él desde pequeño comenzó a hablar de la palabra de nuestro Dios, desde pequeño. Por eso, cuando leemos el Lucas 2:49, nos damos cuenta que él pues ya comenzaba el andar en las cosas de Dios. Dice Lucas 2:49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde ese momento ya él andaba en las cosas de Dios. Desde ese momento, desde pequeñito, pues él ya defendía las cosas de Dios y hablaba de ellas. En este momento él solo tenía 12 años. O sea que él no era sacerdote todavía, porque el sacerdocio comenzaba a los 30 años en adelante. Entonces quiere decir que él de 12 años, él ya hablaba de la palabra de Dios. No era necesario ser sacerdote para poder hablar de la palabra de Dios. No más que él no tenía la autoridad para hacer otras cosas o hacer milagros, hacer cosas grandes que todos se enteraran, porque todavía no tenía la edad para poderlo hacer. Todavía el tiempo de él no se había cumplido. Por eso él aquí vemos que él comienza a hablar de las cosas de Dios, pero no era sacerdote todavía. Y el sacerdocio comenzaba a los 30 años, como dice Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer el servicio en el tabernáculo de la congregación, ¿cuánto tenían que tener? Dijimos 30 años. O sea que, de 30 años comenzaban el ministerio. O sea que comenzaban a tener autoridad en el templo. Si no tenían los 30 años, no tenían autoridad en el templo de hacer nada en el templo, porque no tenían los 30 años.
pero hablar de la palabra de Dios sí se podía, porque Cristo, bueno, desde pequeño comenzaba él a defender lo que era de Dios y comenzaba a hablar de Dios. Entonces Cristo se estaba preparando para poder tener esa autoridad. Por el momento no la tenía, pero él se estaba preparando en las cosas de Dios. Esto del bautismo era una de las preparaciones que tenía que hacer Cristo para poder llegar a ser sacerdote. Y en este momento está cumpliendo ese requisito, porque en este momento él se está bautizando y era algo que tenía que cumplir para poder ser sacerdote del Dios Altísimo. Aquí Juan, como es de la tribu de Leví, prácticamente lo está ungiendo a Cristo. Ahí se termina el sacerdocio de Leví y va a comenzar un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces se está traspasando la autoridad de la tribu de Leví a la tribu de Judá, porque Cristo era de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero en este momento se está traspasando de la tribu de Leví a la tribu de Judá. Salmo 110:4 dice así: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eras sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que ahora sí, Cristo va a ser sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque ahorita se está preparando para ser sacerdote. En este momento que lo están bautizando, pues él todavía no es sacerdote, porque tiene que ser él de 30 años. Tiene que tener 30 años para poder ser sacerdote, porque él venía a cumplir la ley. Y en la ley decía que los sacerdotes comenzaban de 30 años. Entonces, él todavía no los tenía. Entonces, cuando los cumpliese, iba a ser sacerdote. No tenía todavía la autoridad de hacer milagros así para que todos lo vieran. No tenía esa autoridad todavía. No había llegado todavía su hora. Y lo vamos a ver en algunos textos bíblicos. Lucas 3:21. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como de paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. O sea que aquí Jesús comenzaba a ser de 30 años. No es que tenía los 30 años, sino que comenzaba él a tener los 30 años, dando a entender que él ya casi cumplía los 30 años, pero en este momento que se está bautizando, no tiene los 30 años todavía, no que iba a comenzar a ser como de 30 años. Y esto lo vamos a comprobar con otros textos bíblicos para que lo entendamos mejor. Vamos a leer el libro de Juan y lo vamos a leer desde que Cristo se bautiza y lo vamos a leer de corrido por el aspecto de que vamos a ver desde que Cristo se bautiza hasta que Cristo cumple los 30 años. Y no nos vamos a pasar a otro libro porque Juan está hablando desde el principio que Cristo se bautiza y va dando los pasos hasta que llega a tener 30 años. Vamos a leerlo. Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está dando a entender Juan es de que, bueno, Cristo en espiritualmente era antes que él y era primero que él, espiritualmente. En la carne no, porque Juan era mayor que Cristo 6 meses. Entonces en la carne, pues no era primero que él, pero espiritualmente sí era primero que Juan el Bautista. Y sigue diciendo el 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. O sea, cuando dice yo no le conocía, es porque él no sabía quién era el Cristo, no sabía quién era el Hijo de Dios. Lo conocía porque era familia de él, de Juan el Bautista, pero no conocía quién era el Cristo. Pero ahí sí conoce que Cristo, el familiar de él, es el Hijo de Dios. Sigue diciendo en el 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. O sea que esta era la señal para que Juan entendiera que él era el Cristo, cuando el Espíritu descendiera del cielo como paloma y reposara sobre él. Aquí Juan omite cuando él fue llevado al desierto por 40 días. O sea que Juan esa parte no la cuenta, pero la cuentan otros evangelios, que después que él fue bautizado, pues bueno, fue por 40 días a ser tentado por el diablo. Entonces esto Juan lo omite, pero sí lleva desde el bautizo hasta cuando él tiene 30 años. Y sigue diciendo Juan. Vamos a leer ahora Juan 1:41. Dice así: Este halló primero a su hermano Simón y díjole: Hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme. Aquí prácticamente Jesús lo que está haciendo es estar recolectando los discípulos. Primero fue aquí que vimos Simón, que le fue llamado Pedro, y después pues tenemos aquí a Felipe, y así está él recolectando los discípulos para ya formar los 12 apóstoles. Juan 1:44. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: Ven y ve. Entonces quiere decir de que Cristo ya estaba juntando sus discípulos, pero aquí Natanael como si no está muy convencido, porque dice: ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Como dando a entender, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? Porque de Nazaret no sale nada bueno. Eso quiso dar a entender. Juan 1:47. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Solo porque Cristo le dijo que lo había visto debajo de la higuera, creyó Natanael. Antes no creía porque había dicho: ¿saldrá algo bueno de Nazaret?, decía, pero se preguntaba él. Pero ahora solo con el hecho que Jesús lo vio debajo de la higuera, pues él ya creyó y le dijo: tú eres el Rey de Israel. O sea que solo por eso ya creía Natanael. Juan 1:50. Respondió Jesús y díjole: ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que esta verás. Y dícele: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, que ahora Natanael, solo porque le dijo Jesús que lo había visto debajo de la higuera, creía. Pero ahora le estaba diciendo Cristo: bueno, verás cosas mejores que esta que has visto. No las hacía en este momento porque todavía no había llegado la hora de él. Pero ya cuando cumpliese los 30 años, pues ya él podía hacer milagros mejores que estos que estaba haciendo. No es porque él no pudiese hacer los milagros, sino que era porque no podía darse a conocer delante de la gente. Por eso no los hacía, solo los hacía en frente de estas personas que él estaba encontrando para que fueran sus discípulos. Traemos la lectura de Juan desde que Jesús se bautizó. Ahora vamos a entrar a Juan 2:1, que dice así: y al tercer día hiciéronse unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Aquí ya Jesús ya tenía sus discípulos. Aquí Jesús fue invitado a la boda y también sus discípulos. Y sigue diciendo el 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué quería decir ahí Jesús? Bueno, que la hora no había llegado todavía para él. No podía hacer milagros para que toda la gente lo viere. No podía, porque todavía no había llegado la hora de él. Tenía que cumplir sus 30 años para poder hacer milagros y que toda la gente lo pudiera ver. Entonces por eso aquí le dice que todavía no ha llegado la hora, porque ¿qué hizo María? María lo que le dijo que no tenían vino, es lo único que dijo: vino no tienen, le dijo. Pero le estaba dando a entender: haz el vino. Y entonces por eso Jesús contesta y dice: aún no ha venido mi hora, dice. O sea que le faltaba tiempo para poder que llegara la hora de él. Y la hora era cuando él cumpliese los 30 años, porque ya iba a ser sacerdote a los 30 años. Por eso la hora de él no había llegado. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea que por este milagro que hizo de convertir el agua en vino, pues los discípulos creyeron en él. O sea que ellos creían, pero bueno, ellos siempre creían poquito, pero aquí creyeron más en él. Sigue diciendo el 12. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre, hermanos y discípulos. O sea que iban varios ahí cuando descendieron a Capernaum. Y estuvieron ahí no muchos días. O sea que en Capernaum no tuvieron bastantes días, no que estuvieron ahí no muchos días, dice, poco tiempo estuvieron en Capernaum. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Por eso no permanecieron muchos días en Capernaum,
porque estaba cerca, dice, la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Cuando ahí sube Jesús a Jerusalén, él sube antes de la fiesta, a Jerusalén, porque ahí él ya había cumplido los 30 años en el mes de Nisan, como lo dijimos anteriormente en el video anterior. Ya había cumplido los 30 años, por eso él va a Jerusalén. Juan 2:14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. O sea que ahí ya tenía autoridad Cristo. Y ahorita todavía no había comenzado la fiesta, pero como él ya había cumplido años en Nisan y ya era sacerdote, entonces él tenía autoridad para poder hacer esto y poder quitar a todos los que estaban en el templo. Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. O sea que esto ya lo habían leído los discípulos de Jesús. Y lo habían leído en Salmos 69:9. Por eso es de que ellos se acordaron que en Salmos 69:9 decía: el celo de tu casa me comió. Y sigue diciendo en el 18: y los judíos respondieron y dijéronle: ¿qué señales nos muestra de que haces esto? O sea que los judíos habían visto en el Salmo 69:9 que estaba escrito: el celo de tu casa me comió. Entonces ellos querían saber si él era el Cristo, por eso le preguntaron: ¿qué señal nos muestra de que haces esto? O sea que ellos necesitaban tener una señal, porque él lo estaba haciendo con autoridad, estaba haciendo todo aquello. Entonces ellos querían saber una señal. ¿Por qué lo haces? ¿Quién te dio la autoridad? Danos una señal. Pero Cristo no les iba a dar una señal de hacer un gran milagro ahí, sino que ¿qué les dijo Cristo? Juan 2:19 dice así: respondiendo Jesús y díjoles: destruiré este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que les dio una señal ahí, pero tenían que esperar todavía, porque cuando decía que estaba hablando que va a destruir el templo de su cuerpo, pues faltaba todavía para cuando él muriera. Entonces les dio señal, pero ellos no entendieron esta señal. Pero ellos querían una señal, porque sabían de que él estaba haciendo eso y querían una señal para saber si él era o no era el Cristo. Juan 2:23. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahí sí, ahorita ya estaba en la fiesta, ya estaba en la Pascua. Y entonces hacía los milagros que pues podía hacer, porque él ya tenía su edad cumplida, ya había cumplido los 30 años, ya era sacerdote. Entonces por eso ahora dice que hacía los milagros, hacía las señales. Por eso dice en el 23: muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Entonces ahorita sí, ya no se escondía prácticamente de muchos, sino que él hacía los milagros, porque ya tenía autoridad, ya podía él darse a conocer prácticamente a una parte del mundo. Entonces nosotros esto lo hemos traído desde que él se bautiza
hasta que llega a la Pascua, hasta que llega a la fiesta de la Pascua, dando a entender que después de que él se bautizó, pues no siguió la fiesta de cabañas, sino que siguió la fiesta de la Pascua cuando él se bautizó. Por eso no podría haber nacido en cabañas, porque después que se bautiza él, la primera fiesta que seguía después que se bautiza era Pascua, y en Pascua él iba a cumplir los 30 años. Así que todo esto lo hemos traído desde que se bautiza hasta que cumple los 30 años, lo hemos traído desde Juan, no nos hemos pasado a otro texto bíblico, porque Juan cuenta la historia desde que él se bautiza hasta que cumple los 30 años. Hasta aquí hemos llegado. Pues alguna pregunta o algo, pues sabe que estamos abiertos, y pues puede escribirnos a predicaciontextoportexto@gmail.com, y si podemos, pues, y Dios nos permite que lo hagamos, pues les podemos contestar. Paz a vosotros.